Mira, nosotros fuimos creados para estar con Dios, para vivir con Dios. Fuimos creados para alabarle, para glorificarle. Los hombres, aquellos primeros hombres, se comunicaban con Dios, hablaban con Dios. Dios les respondía, tenían una relación con Dios. Pero cuando desobedecieron a Dios, perdieron toda amistad que tenían con Dios, toda relación que tenían con Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Y no solo fueron expulsados del lado de Dios, de aquel huerto, sino que perdieron la habilidad de poder hablar con Dios. Y si lees el Viejo Testamento, ves que aquellos hombres del pueblo de Israel tenían que ofrecer sacrificios para poder comunicarse con Dios. Dios tiene que levantar hombres llamados profetas para poder comunicarle lo que Él quería decirle al pueblo de Israel, porque no podía comunicarse con ellos. Algo que hizo Jesucristo al morir por nosotros en aquella cruz, que nos redime de todo aquello que nos apartaba, que nos separaba de Dios. El velo se rasgó en dos, significando que aquella separación que existía entre Dios y el hombre terminó en ese momento cuando Él muere en aquella cruz. Por las llagas de Él nosotros fuimos curados. Y ahora todos, mi querido hermano, por Jesucristo tenemos acceso a Dios de nuevo. En el libro hablo que poder hablar con Dios o poder pedirle a Dios, eso es un privilegio que no todo el mundo posee. No todas las oraciones son escuchadas, que eso es algo también que algún día pues tendremos que hablar de todo esto. Pero a veces, mi querido hermano, por no tener a Jesucristo en nuestra vida, todavía vivimos distanciados de Dios, como si el velo nunca se hubiese rasgado en dos. Nuestras oraciones no pueden ser escuchadas porque todavía Jesucristo no nos ha redimido. Yo sé que hay muchos bautizados que recibieron ese permiso de poder llamarse hijos de Dios, pero también existe otro versículo en la Biblia que dice que hijo de Dios es aquel que cumple, que guarda la voluntad del Padre, como hoy nos explicaba el hermano Andrés. Cumplir, ser obediente, cumplir con todo lo que Él nos prescribe en su palabra, guardar sus mandatos, sus mandamientos. No todos, mi querido hermano, lo hacen. Y es necesario que tengamos amistad con Él para poder contemplar su gloria. Y quizás esa pueda ser la primera razón por la cual nosotros no estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Quizás necesitamos reconciliarnos con Dios. Quizás lo primero que yo siempre digo a las personas, antes de pedirle a Dios, ¿por qué no vas y haces una buena confesión? Acude a ese sacramento de sanación. Haz una buena confesión, reconciliarte con Dios. Entonces dirígete a Dios. Entonces habla con Dios. Porque ahora sí puedes esperar en Él. Quizás eso es lo primero que tenemos que hacer. Quizás nosotros tenemos, mi querido hermano, que sanar de todas esas cosas que están en nuestro interior. Perdonar a aquel que me hizo daño. Sí. Sanar de esas cosas feas que tenemos en nuestro interior, que quizás están ahí por cosas injustas que acontecieron en tu vida, pero que todavía las guardas ahí en tu corazón. Necesitas sanar de eso. Necesitas perdonar a todos los que te han ofendido para que Dios te pueda perdonar a ti. A mí me gustan esos versículos que están en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Son poderosos esos versículos. Y todo comienza con Jesús diciéndole a los discípulos, tener fe en Dios. Versículo 23 le dice, porque de cierto te digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, sino que cree en lo que está diciendo, eso que tú crees será hecho.
Versículo 24 dijo: en todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Poderosos versículos. Comienza con él diciendo que tenemos que tener fe en Dios, y si tenemos fe en Dios, nuestras oraciones serán escuchadas, nuestras montañas serán movidas. Pero es interesante que ahora llega el versículo 25. Y si lees el versículo 25, como que no tiene que ver nada con estos otros versículos de poder. Y viene Jesús y le dice: y si tienes algo en contra de alguien, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Interesante eso. Y lo que nos está diciendo Jesucristo es que para que nuestras montañas se muevan y para que nuestras oraciones sean escuchadas, yo tengo que estar libre de pecado. Y para que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar a todos los que me han hecho daño. Quizás necesitas reconciliarte primero con esa persona antes de pedirle, antes de atreverte a pedirle a Dios por tus necesidades. Yo sé que no es fácil, pero si le pedimos a Dios que nos dé las fuerzas, sí, lo podemos en Cristo Jesús. Pues es importante todas estas cosas que estamos hablando. Yo creo que esa es la parte más importante. ¿Por qué no estamos viendo bendición en nuestra vida? Porque no estamos en condición de hijo de Dios. Y la segunda cosa, mi querido hermano, es la fe. Cómo nosotros nos dirigimos a Dios, cómo nosotros nos acercamos a Dios, cómo nosotros le hablamos, cómo nosotros le pedimos. Eso puede hacer una diferencia muy grande, mi querido hermano, y puede hacer que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Santiago nos dice que pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. A mí me gusta ver el mensaje que está ahí, que no está necesariamente escrito así. Y lo que yo puedo interpretar de eso es que Santiago dice que hay oraciones que llegan a los oídos de Dios y que hay oraciones que no llegan a los oídos de Dios. Y que a veces por pedir mal, por eso que no recibimos respuesta. Santiago ahí nos da una explicación y nos dice: porque pedimos con otros intereses, pedimos, ¿verdad?, caprichosamente. Bueno, hay oraciones que llegan a los oídos de Dios y otras que no llegan a los oídos de Dios. Necesitamos, mi querido hermano, aprender a pedir con fe. Eso le dijo Jesús a los discípulos: tener fe en Dios. Si tenemos fe en Dios, moveremos montañas, y si tenemos fe en Dios, nuestras oraciones serán escuchadas. Dios va a honrar lo que nosotros estamos creyendo, dijo Jesús, si tenemos fe en Él. Y algo que no debemos de hacer es dejar de esperar en el Señor. Le digo a las personas: aquel que ya no tiene esperanza es porque no cree en Dios. Aquel que cree en Dios siempre tendrá una esperanza. La debemos mantener. Y eso no depende de la habilidad del hombre, de lo que ellos pueden o no pueden hacer. Eso depende todo de la fe que nosotros tenemos en Dios. Y creemos, aunque nada ni nadie nos puede ayudar, seguimos creyendo de que Dios lo puede hacer. Lo que creemos en el Señor, lo que esperamos en el Señor, eso hace la diferencia, hermano. Amén.